Muchas gracias. Petitorio del pueblo achuar de Pastaza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno peruano, realizado por la FENAP, representación del pueblo achuar. El presente documento contiene dos partes. La primera relacionada a las peticiones del pueblo achuar de Pastaza, Perú, a través de la FENAP, y la segunda parte, las peticiones del pueblo achuar del Pastaza a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la siguiente forma. Por medio de la presente audiencia, solicitamos al gobierno peruano para que éste, a través de sus diversos sectores, reconozca, respete y apoye el derecho colectivo del pueblo achuar a vivir libremente en su territorio ancestral, a decidir las prioridades para nuestro desarrollo y a la libre determinación del pueblo achuar del Pastaza, Perú, para lo cual se requiere del Estado y de sus distintos sectores del gobierno lo siguiente. 1. Reconocimiento y titulación de un territorio unificado, para lo que requerimos que el gobierno peruano apruebe las leyes y reglamentos necesarios para titularnos, no como comunidades, sino como pueblo achuar del Pastaza, conforme al territorio heredado de nuestros ancestros y nuestra libre determinación territorial, y nos reconozca el derecho de propiedad sobre los bosques y los demás recursos del territorio de forma integral necesarios para nuestros hijos y nietos. La propuesta presentada por el pueblo achuar del Pastaza reconozca y respeta las otras formas de titulación territorial. 2. Reconocimiento formal de la personalidad jurídica del pueblo achuar, es decir, reconocer el pueblo achuar del Pastaza como colectivo, ser titular de derecho territorial sobre su territorio ancestral, para lo que solicitamos al Estado y al gobierno emitir las leyes, reglamentos y normas administrativas necesarias. 3. Que se respete el ordenamiento territorial achuar, aprobado por nuestra Asamblea como máximo órgano del gobierno del pueblo achuar en base a la libre determinación y nuestra autonomía, solicitando al Estado y al gobierno que las leyes y reglamentos reconozcan nuestras formas de organización territorial interna. 4. Solicitamos al Estado y al gobierno que mientras no se aprueban las leyes y reglamentos necesarios para reconocimiento de nuestro territorio integral y ancestral y nuestros derechos sobre los recursos naturales existentes en él, no otorgue derechos sobre nuestro territorio a ningún tipo de empresas extractivas o de otra naturaleza que pueden afectar nuestros derechos territoriales. 5. Por último, solicitamos respeto del gobierno peruano a la decisión del pueblo achuar, mantenida por casi 20 años y ratificada mediante nuestra autoconsulta el 20 de junio del año 2010, de no aceptar la presencia de las empresas extractivas en el territorio ancestral e integral achuar. Decisión que se sustenta en nuestros derechos a decidir nuestro propio desarrollo y a la libre determinación como pueblo indígena achuar. Asimismo, exigimos la reparación de los pasivos ambientales que haya producido las empresas que ilegalmente ingresaron en nuestro territorio. A la digna Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conforme al artículo 41, literales B y D, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, le pedimos: 1. Formule las recomendaciones que estime conveniente al gobierno peruano para que adopte medidas progresivas en favor de las peticiones realizadas en esta audiencia, que se enmarque dentro de los tratados internacionales sobre derechos humanos y sobre pueblos indígenas, así como las sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos. 2. Solicitar al gobierno de Perú le proporcione informes periódicos sobre las medidas que adopten para implementación de las peticiones realizadas en esta audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a los peticionarios por su presentación. Tiene la palabra la delegación del Estado. Muchas gracias, señor presidente
de la mesa, de la sesión de la Comisión Interamericana. Pues bien, el Estado peruano, respecto a este tema, quisiera manifestar lo siguiente. Tal como se ha planteado la audiencia en el escrito que se nos fue remitido, pues habían algunos temas que, o mejor dicho, los temas que se plantearon de alguna forma han sido expuestos, pero mínimamente. Y también se han planteado muchos otros temas que tenemos entendido está en un conjunto de documentos que también creo que la semana pasada, al finalizar la jornada, algo así, se remitió. Es un documento muy extenso, no entiendo que hay todo un conjunto de reclamos, por así decirlo, y así se han manifestado. No sé si este es el espacio para ver el caso individual del pueblo Achuar, como hemos estado conversando mañana, pero en todo caso quisiéramos dar una respuesta en función a lo que se nos comunicó que íbamos a ver en la audiencia, complementándolo con otros temas que creo que estamos en posibilidad de poder aquí exponer, sin perjuicio de más adelante seguir dialogando sobre el tema, que quizá en instancias nacionales, porque hay muchos petitorios que tienen que canalizarse justamente por las vías administrativas correspondientes, que existen, que no son vías ausentes en el Estado peruano. El Estado peruano tiene mecanismos, recursos administrativos y judiciales, constitucionales y legales para poder hacer valer las pretensiones que aquí se están señalando. Mejor dicho, para plantear las propuestas. Que el Estado finalmente decida acogerlas o no, va en el marco justamente de lo que viene a ser el ámbito constitucional y también el respeto del derecho de los pueblos indígenas contemplado en diferentes documentos internacionales. Pues bien, básicamente en el documento que se nos remitió se hacía referencia a una ordenanza municipal del año 2008 de la Municipalidad Provincial del Datem del Marañón, mediante la cual se reconocía que toda decisión sobre el ordenamiento territorial correspondía a los pueblos indígenas, ¿no? Ese es el sentido de la ordenanza respectiva. Pues bien, con relación a ese tema, básicamente nosotros quisiéramos señalar lo siguiente, que en el Estado peruano, para empezar, de acuerdo con la Constitución de 1993, es un Estado unitario, y dentro de esa perspectiva existen órganos a nivel nacional, regional y local que tienen competencias con relación a estos temas vinculados con el ordenamiento territorial. Quizás quisiera una precisión. Un tema es la demarcación territorial a nivel de las diferentes instancias o circunscripciones de división política del Estado. Otro es el tema del ordenamiento territorial, que hoy en día es una competencia que legalmente la tiene asignada el Ministerio de Ambiente para fines justamente de ir precisando a nivel del territorio nacional las zonas que podrían ser objeto de determinadas actividades económicas. Esa es la idea, un poco sintetizando, no quiero complejizar el asunto, de lo que implica el ordenamiento territorial. Y respecto de eso hay programas, hay medidas que se vienen adoptando, hay decisiones que ha tomado el Ministerio de Ambiente orientadas justamente a identificar las zonas ecológicas y económicas que van a servir de sustento a lo que es el ordenamiento territorial. Estamos hablando de estudios o de análisis que viene llevado a cabo el Estado peruano justamente en la perspectiva de proteger el derecho al medio ambiente. Esto que estoy mencionando no está vinculado con las decisiones que puedan adoptarse en otro nivel, sino la protección del medio ambiente necesita que en el Estado peruano quede claro el ordenamiento territorial en función de zonas económicas y ecológicas para tomar posteriormente decisiones de permiso de actividades, en fin, de otra materia. Entonces, eso está en un proceso de desarrollo. Eso está en un proceso de desarrollo y una entidad competente que es el Ministerio de Ambiente que tiene a cabo, reitero, esa competencia. Y nosotros vamos a alcanzar a la mesa de la Comisión información proporcionada por el Ministerio de Ambiente sobre cómo se está llevando a cabo ese proceso. Ahora bien, estoy hablando de un proceso en general que abarca todo el país. No estamos hablando de cosas específicas ahorita con relación a determinadas comunidades, pueblos o zonas, sino un análisis integral de todo el país, porque reitero, el Perú es un Estado unitario conforme lo señala la Constitución, lo cual no significa que se desconozcan los derechos de los pueblos indígenas. El propio Tribunal Constitucional ha señalado en reiterados fallos que muchas instituciones, si bien tienen autonomía, eso no significa autarquía, sino que hay una conexión, hay que buscar un vínculo con la idea central que está detrás del texto constitucional. Y estamos hablando del texto constitucional, estamos hablando de la norma sobre la cual el Estado lleva a cabo sus actividades en concordancia con los acuerdos internacionales. Entonces, sobre la ordenanza municipal que está en el documento y que creo que era lo que de las 3 páginas del documento inicial,
Lo que más abundaba, básicamente, es el escenario que se puede plantear en cuanto al tema de la competencia en nivel del Estado peruano para tomar decisiones sobre lo que hoy en día se entiende como ordenamiento territorial. Luego, ya se han planteado otras materias. Justo antes de la reunión tuvimos oportunidad de conversar sobre algunos puntos. Tengo entendido que se planteó, se envió un oficio al presidente del Congreso de la República con todo este conjunto de documentos orientados a la propuesta que tienen los peticionarios. Entiendo que los peticionarios lo que quieren es que el Estado peruano reconozca su autonomía y, en fin, una serie de peticiones adicionales, y ese documento lo enviaron al presidente del Congreso de la República. El presidente del Congreso de la República es eso, es el presidente del Congreso de la República. En realidad, con relación a este tema, lo que correspondía quizás sería presentar un proyecto de ley, ¿no? Esas son las formas que correspondería para que se discuta y eventualmente se debata la materia. Pero tenemos entendido que ese documento lo enviaron luego al Ministerio de Justicia para una opinión. Yo me comprometo, regresando a Lima, de ubicar el estado de la cuestión de dicho documento, que quizá justamente porque es una petición un tanto inédita, digamos así, ante un órgano como el Ministerio de Justicia, de que un pueblo le pida más o menos que se adopten medidas para reconocer su autonomía, quizá esa haya sido una razón por la cual no está en competencia del sector, quizá pues no ha habido una respuesta. Tampoco estoy diciendo que la respuesta debe ser positiva, pero sí se va a señalar, o me comprometo a que vamos a explicar si ese pedido procede o no procede. Es cierto, hay un derecho de petición, está consagrado en la Constitución, está consagrado en el derecho comparado, pero el derecho de petición no implica que uno le vaya a responder positivamente. Se tendrá que explicar, en todo caso, si está bien su pedido, si no está bien su pedido, si se puede concretar o no se puede concretar. Máximo hasta eso podría llegar a una respuesta por parte, en este caso, del sector justicia. Ahora bien, creo que el planteamiento que se ha realizado en torno a diferentes decisiones, en este caso, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, es saludable, pero por si acaso, cuando ustedes escuchan, señores comisionados, invocaciones a fallos del Tribunal Constitucional, es bueno que los párrafos o las ideas que el Tribunal señala en su jurisprudencia se puedan explicar en el contexto en el que el caso se realizó. Es lo que pasa muchas veces con párrafos que se citan de la Comisión de la Corte, que aislados suenan muy bien, cuando están en un contexto encuadran muy bien con la pretensión. Pero cuando se sacan del contexto y se quieren usar para otros escenarios, un poco que el tema cambia y hay que ordenarse en esto. El tribunal, es cierto, ha dado una sentencia sobre este tema, pero es un caso concreto específico que se presentó de creo que fue una comunidad que tenía una propiedad, ¿no? Una comunidad titulada, si no recuerdo mal, propiedad, o sea, había una propiedad y el tribunal tocó el tema como derecho de defensa de la propiedad. Es una sentencia interesante y es una sentencia que se ha dictado hace poco y que será objeto de análisis. Como en su momento han sido objeto de análisis también fallos del tribunal sobre el derecho a la consulta, que a algunos gusta, a otros no, hay que identificar los lineamientos, hay que analizarlo. Lo importante es que se están emitiendo ese tipo de decisiones por parte del Tribunal Constitucional, que es un órgano de defensa de derechos a nivel del Estado peruano. Sobre el tema de la titulación o lo que se plantea, no está en el documento correspondiente, pero bueno, el Estado peruano ha venido dando pasos para lograr la titulación de las comunidades. Quizás ustedes lo quieren plantear de otra manera, de otra forma, cómo debe ser la titulación, pero ahorita hay un marco legal que regula ese tema, y hasta que no se modifique ese marco legal habrá que seguirlo. Si se considera que ese marco legal es negativo, si se considera que hay un acto administrativo que se emite que afecta a derechos de pueblos indígenas, en concreto del pueblo Achuar, podrán plantearse los mecanismos correspondientes. Reitero, se han hecho es un petitorio muy extenso que no necesariamente ha estado consagrado en la comunicación original y tampoco era fácil deducirlo de los documentos que después se enviaron, pero al menos sí está el compromiso de poder dar respuesta de alguna forma a los planteamientos, en tanto si a nivel de los sectores corresponde o no dar una respuesta. Pero repito, en el Estado peruano se consagra el derecho de petición y se dan respuesta a los pedidos, que lo cual no necesariamente significa que se acepten. Quisiera ceder uso de palabra al viceministro de Interculturalidad, porque también sobre ese tema tiene cosas importantes que señalar. Le pediría que